En este vídeo vamos a resolver el problema 9 del módulo 2 en español, claro. Y dice que en una playa 2/3 de los bañistas son españoles, un quinto franceses y el resto son de otras nacionalidades. Dice, si estos últimos son 178, la pregunta es ¿cuántos bañistas había en la playa en total? Bueno, para resolver el problema vamos a utilizar un enfoque en el que vamos a ir dibujando las cosas. Para eso vamos a partir de esta situación en la que todo este rectángulo está representando precisamente lo que me preguntan y eso lo voy a representar con un símbolo de interrogación aquí a la derecha. Esta interrogación va a representar lo que debo hallar, ¿vale? Que es todo este rectángulo. Bueno, nos dicen que hay bañistas de distintos tipos, entonces vamos a ir partiendo este rectángulo representando estas cantidades. Voy a partir en primer lugar en 2/3 para representar los españoles que hay. Luego lo voy a partir en un quinceavo que va a representar los franceses que hay. Y lo que queda pues serían de otras nacionalidades, ¿vale? Que lo voy a poner de este color naranjilla que tenemos ahí. Como de él no me dicen la fracción, es decir, como desconozco la fracción, pues no puedo poner aquí nada. Lo que sí, vamos a ponerlo de ese color amarillo, lo que sí que me dicen es cuántas personas representa esto y lo voy a poner aquí dentro. Vamos a ponerlo en negro para que se vea bien. Entonces aquí dice que hay 178 personas, ¿vale? Estos son 178 personas. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo podemos calcular cuántas personas hay en total utilizando esta información. Para ello tenemos que seguir dos pasos, ¿vale? El primer paso va a ser hallar qué fracción representa esta cantidad de personas y a partir de ahí ya podríamos hallar el total, ¿vale? Entonces, como digo, en el primer paso vamos a representar cuál es esa cantidad de personas y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a partir el rectángulo, ¿vale? En vez de tal y como está aquí hecho, vamos a partir en trozos todos iguales que van a ser todos quinceavos, ¿vale? Entonces este de aquí está dividido en 5 partes, esto de aquí está dividido en 3 partes, bueno, este está dividido en 10 partes, perdón. Está dividido en 3 partes y esto es lo que queda, ¿vale? Que son 2 partes, es decir, todo el rectángulo se ha partido en quinceavos. El motivo de hacer esto es porque 15 es un denominador común de 3 y de 5, que son los dos denominadores que tenemos aquí. Y al dividirlo todo el rectángulo en 15 partes, sé que voy a poder expresar estos rectángulos, el rojo y el azul, utilizando estos rectangulitos pequeños de aquí como unidad, ¿vale? Entonces, si quiero saber esto, cuántos hay aquí, pues simplemente tendría que contar y listo, ¿no? Vemos que son 2. ¿Esto cómo se podría hacer numéricamente? Porque hacer esto gráficamente en el papel puede ser muy complicado o impreciso. Bueno, pues la manera de hacerlo es muy sencilla. Simplemente tendríamos que hacer igual que aquí, dividirlo todo en 15 partes y vemos que el rectángulo entero son 15 quinceavos, ¿vale? El cómo llegar a saber que tienes que dividir en 15 partes y no en otra cantidad, se puede saber sencillamente haciendo el mínimo común múltiplo, en inglés LCM, de 3 y de 5, o simplemente multiplicando 3 por 5, ¿vale? Que sería también 15. Aunque 3 por 5, el producto de los denominadores, no vaya a dar siempre el mínimo común múltiplo, sí que va a dar un denominador común y con eso es suficiente para poder hacer el problema. Bueno, pues entonces el número de partes en total va a ser igual al denominador que use en común. Así que hay 15 partes en total, es decir, hay 15 de 15, eso es el rectángulo entero. Y a esto le vamos a restar la parte correspondiente a la española, que ahora en vez de ser 2/3, que sería lo que me han dado, utilizo una fracción equivalente a ella con denominador 15, que consistiría en multiplicar este número de aquí por 5, pasaría a ser entonces 15. Y este número de aquí arriba, evidentemente, hay que multiplicarlo por el mismo número, así que pasaría a ser 10. Luego habría que sumar el total de los números de las piezas que hay aquí, es decir, la parte francesa, que esa sería, entonces habría que sumar eh, un quinceavo. Un quinceavo escrito de esta otra forma sería multiplicar por 3 abajo, que sería 15, y multiplicar por 3 arriba, que sería 3.
Y como ya estamos adelantando, todo esto que hay aquí hay que restárselo al total, ¿vale? Es decir, la parte roja y la parte azul, si se la quito a todo el rectángulo, me queda solamente la parte amarilla, ¿vale? O sea, aquí no se aprecia tan bien como aquí visualmente. Pero esto es todo, es decir, el rectángulo entero, y lo que estoy quitando es tanto la parte roja como la parte azul. Entonces a todo le quito eso, que es un total de 13 rectangulitos pequeños, de 13 partes. Me quedan entonces solo dos partes. Así es como sería numéricamente lo que aquí es tan fácil de ver gráficamente, ¿vale? Entonces así llegamos a la conclusión de que estos dos trozos, es decir, 2/15, vamos a ponerlo aquí, estos 2/15, estos dos trocitos de aquí, tienen que ser igual a la cantidad que hemos indicado aquí, 178. Es decir, que estos 2/15 del total de personas tiene que ser igual a 178, ¿vale? Bueno, pues la manera de saber cuánto sería entonces el rectángulo entero, que es lo que necesito hallar, sería saber, una forma de hacerlo podría ser saber cuánto es uno de estos rectangulitos y luego, si ya sé cuánto es uno de ellos, como tengo 15 rectangulitos pequeños, pues multiplicar por 15. Eso aquí es muy fácil de ver, ¿no? Pues si tengo dos de estos triangulitos, si lo divido entonces esta cantidad entre dos, voy a saber lo que es 1. Es decir, que puedo usar uno de estos rectangulitos, se da igual a 178 partido por 2. Esto es igual a 89. Es decir, que uno de los rectangulillos es 89. Así que podría escribir aquí dentro en todos, podría escribir que cada uno de estos rectángulos es 89. ¿Vale? Vamos a ponerlo todo así. ¿Vale? Y así podría continuar. Y todos 89. Bueno, pues los 15 rectángulos son 89, son el mismo valor. Como hemos dicho, el total del rectángulo, es decir, lo que pretendo aquí hallar, sería igual a 89 por 15. Este producto lo podemos hacer directamente o podemos utilizar, si queréis, una de las estrategias de cálculo que hemos dicho alguna vez, escribir 89 como 90 menos 1, por ejemplo, podéis hacerlo así, o 100 menos 11, y hacer esta multiplicación. 90 por 15 son 1350 menos 15, que sería 1335. Es decir, que la respuesta que busco sería 1335 personas. Así es como hemos terminado el proceso de cálculo gráficamente, siguiendo todo el proceso de dibujo que hemos hecho aquí. Ahora lo que quiero explicaros, igual que os he explicado aquí, cómo calcular que son 2/5 la parte esta amarilla, es decir, el resto son 2/5, cómo calcular la pregunta final, ¿vale? Es decir, que todo esto de aquí que hemos hecho numéricamente, vamos a llamarlo paso 1, y lo que busco hacer va a ser el paso 2, que es lo que ya he terminado aquí haciendo, y vamos a ver cómo sería eso sin necesidad de dibujar. Bueno, pues sería sencillamente el número que nos ha dado aquí, ¿vale? Hay que usarlo para dividir, hemos visto, a 178, y luego el número que nos ha dado abajo hay que usarlo para multiplicar por el resultado de esa división. Así que eso sería igual que coger 178 y, como digo, dividirlo entre 2 y multiplicar ese resultado por 15. Este sería el 89, ¿vale? Que nos ha dado aquí, ¿de acuerdo? Bueno, eso se corresponde, también se puede escribir así, como 15 partido por 2. Y de hecho esto se corresponde con la división de esta cantidad que nos dan entre 2/15. Así que podéis pensar este paso 2, si no hubieses hecho en ningún caso el proceso numérico, bueno, de dibujo que hemos hecho aquí, sino se lo estuvieseis haciendo exclusivamente escribiendo las operaciones, diríais que es igual a la cantidad que busco, es igual a 178 dividido entre 2/15, lo haríais al revés, y que esto es igual a este producto, y que es igual a 1000, hemos dicho 1335, ¿no? Bueno, pues ese sería
la manera de hacerlo. Como veis entonces, el problema en cuanto a operaciones no es difícil. El primer paso consiste en hallar cuál es la parte de fracción, lo que no nos dan es esto de aquí. Y se hace siempre igual a una fracción aquí que representa la unidad, ¿de acuerdo? Esto de aquí al final es 1. Le tenemos que restar la suma de las dos partes que me dan. Para eso utilizamos este denominador común. ¿Eh? Y luego el resultado de eso es lo que voy a utilizar para dividir la cantidad total que me dan de personas. Y así hallo la solución. Y luego se terminaría con una frase. La frase sería: el total de bañistas es de 1.335 personas.